Mi nombre es Delmer Membreño, soy un fotoperiodista hondureño. Eh, Vengo trabajando en esto de la fotografía desde 1997. Son 27 años ya, más de un cuarto de siglo. Y bueno, ha sido pues un paso, una trayectoria bien aleccionadora en la fotografía documental, que de hecho pienso que la mayoría de personas que piensen en dedicarse a esto deberían de darse un paso por ahí porque sinceramente pienso de que hay forma conciencia y, y bueno, en los primeros años más que todo fue de cobertura en medios de comunicación, en medios tradicionales. A partir del 2006 con mi salida de uno de los medios que se llama El Heraldo, y luego comenzar a trabajar con una agencia internacional de noticias. Bueno, dejar todo esto para dedicarme a un formato más personal, un formato más independiente. Y luego de unos 4 años después, como 2010, 2011, comencé a hacer una cobertura de la reforma agraria en una zona que se llama Aguán, en el norte de Honduras. Y Y bueno, de ahí comienza a surgir Desterrados al Valle de las Sombras, que es lo que nos trae acá. Y en ese momento no tenía ni pies ni cabeza, solo era como una cobertura, era una cobertura de hecho de una semana. Luego se convirtió en un mes, estuve un mes con los campesinos y campesinas en el Aguán, su lucha por la tierra, por los territorios y los desplazamientos que los terratenientes hacían en la zona. Luego de esta arista, de esta fase de desterrado, que como repito, todavía no tenía una forma definida, eh, como se me comencé a documentar la lucha de los pueblos originarios contra el extractivismo, contra la minería. Y bueno, ahí ya comencé a idear este trabajo, uno de los a largo plazo, son ya eh, 12 años, 11 12 años de estarlo trabajando. Y bueno, comencé a tocar esta parte, que es el extractivismo, los desplazamientos por construcción de proyectos hidroeléctricos y luego la última fase, que de hecho, bueno, también eh, desembocó en convertirnos en unos desplazados, mi familia y yo, porque fue la parte de cómo las pandillas desplazan a las personas por extorsión, con los impuestos, ¿verdad? Y de otras formas, otras índoles de cobros. Desde una concepción general, creo que el territorio se refiere a los asentamientos construidos por las sociedades humanas. Viene siendo un concepto como metodológico sobre relaciones espaciales de los seres y las cosas en todos los ámbitos de la vida, como ser la cultura, lo político, lo social, lo artístico, lo económico. Ahí está inmersa la cuestión geográfica. Creo que por otro lado también es la representación que define un espacio proveniente de la acción humana para construir un tejido social. Ya meramente desde la fotografía, eh, en sí la fotografía es un territorio. Creo que el territorio de la luz, de la composición, que cumple la función de difundir y denunciar los acontecimientos en menoscabo de la sociedad. Eh, la fotografía está vinculada con representar los espacios, momentos de la sociedad y los procesos humanos. Creo que perfectamente es un documento de la memoria histórica, de las luchas de los pueblos, eh, y desde ahí, definitivamente siento de que la fotografía tiene la personalidad como un territorio.
El arte ha sido un instrumento de expresión en el contexto de recuperación y defensa de los territorios, sin duda alguna. Puede ser un instrumento de acompañamiento que cumple una función de denunciar los despojos territoriales y la violencia que sufren las y los defensores. Al retratar desde el arte la naturaleza, el agua, las flores, la vida, la cultura, la cotidianidad de los pueblos, sus prácticas espirituales, su cosmovisión, se le está dando voz al territorio y fuerza a los guardianes y a las guardianas de este, que lo luchan, que lo protegen y del cual tienen un vínculo espiritual y ancestral. El arte puede ser protesta, puede ser denuncia y registro de las luchas sociales. En síntesis, desde el arte se da la manifestación de los cuerpos y espacios, como una colaboración social, o sea, es como una unión entre el espacio y la realidad de los creadores y las creadoras. Yo creo que desde el arte se teje los territorios. Es una voz colectiva en defensa de los bienes comunes, el bosque, etcétera. Es como contar una historia de las personas más vulnerabilizadas en situaciones de despojo, el desplazamiento forzado y la migración. Es esa mirada genuina, sin artilugios, que acompaña a las comunidades. Esto puede ser, el arte puede ser un lienzo, una foto, una pieza musical, danza, en todas sus formas, todas las expresiones artísticas definitivamente pueden hacer esto. El arte es la forma más lúdica, creo yo, que es la forma más lúdica para decirle al mundo lo que pasa en los territorios. Tengo que partir desde esto. Mi creación es una hibridación de varias cosas. En general, la fotografía documental es considerada llanamente como un elemento de la comunicación, un elemento de la comunicación no dotado de la estética o la genial simpleza de las expresiones artísticas. Fíjate que en conversaciones con colegas a nivel regional, discutiendo sobre este contexto, ellos expresaban que, a diferencia de otros géneros fotográficos, como por ejemplo la fotografía conceptual, incluso la fotografía publicitaria, el fotoperiodismo o fotografía documental se encarga exclusivamente de registrar con verosimilitud la cotidianidad, los fenómenos sociales y naturales. Es decir, la construcción de una representación exacta de la realidad. Pero bueno, yo creo que cuestiones como la anterior bien significan como el primer obstáculo a mi libertad de expresión, porque yo creo que es una falacia pensar que la fotografía, cualquiera de sus géneros, es objetiva. En primer lugar, ¿verdad? Desde el momento que yo decido el encuadre, el tipo de luz, el lente a utilizar, qué omitir o qué incluir en el cuadro, incluso si esperar o no para tomar la foto, eso hace un quehacer completamente subjetivo. Después de ser consciente de esto, es el turno de definir si lo que hago debería tener o no, por decisión propia, los rasgos de la construcción artística. Partiendo de lo anterior, que soy un artista, que me defino como un artista, y que la política de mi creación se orienta hacia el bienestar de la sociedad, porque se debe elegir, creo yo, o estoy del lado de los pocos o de los muchos. Esa básica premisa que asumo ha tenido como resultado un trato excluyente de colegas, organizaciones e instituciones. Sí, es una cuestión bien compleja porque comentarios como él es muy problemático o no es manejable lesionan o coartan una de las principales capítulos de mi trabajo, el ser publicado, por ejemplo, porque mi trabajo no ha tenido como esa maquinaria tras de mí, impulsándolo, pues. Ha sido como una lucha férrea de mis posibilidades, pues. Y definitivamente eso se complica, se complica porque se vuelve una obstaculización de
de mi expresión, pues.